Kamecha Pimpoke, buenas tardes. Como sabéis, seguimos con nuestro canal de Ecología y Sostenibilidad. Por un lado, agradecer a la oficina UBU Verde y a su director Luis Marcos, y por otro a nuestros compañeros de TV UBU que hacen posible que realicemos este tipo de conferencias. Bueno, hoy tenemos con nosotras a Dolores Fernández Malanda, con una experiencia de más de 20 años en cooperación internacional al desarrollo. Como sabéis, es profesora de la Facultad de Educación. Entonces, el tema que trataremos hoy será el buen vivir y una experiencia con el pueblo Asamica de Perú. Por eso hemos entrado con este comienzo tan original. Y bueno, esperamos que os guste. Hola, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a UBU Verde por invitarme a hacer esta pequeña charla sobre la educación propia de los pueblos indígenas, concretamente de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, y la trascendencia de esta educación a la hora del desarrollo de los 8 horizontes o los principios del buen vivir. Quiero decir que yo no soy experta en medio ambiente, soy profesora en la Facultad de Educación, y si puedo aproximarme de algún modo a esta temática son por los años de experiencia en la cooperación internacional al desarrollo, con convivencia, colaboración, apoyo en diferentes países, en concreto en Perú, en Bolivia, en Colombia y en Ecuador, con pueblos originarios. A ellos les gusta denominarse pueblos originarios, naciones originarias, pueblos indígenas. Más concretamente, quechuas, aymaras, guaraníes, ticunas, llanesas, caquintes y axánicas en Perú, y pidi y chachis en el Ecuador. Bueno, en esta pequeña charla de lo que vamos a hablar es inicialmente de qué es lo que significa el buen vivir para los pueblos originarios, conocido como Sumac Capchay en quechua, Sumac Camaña en la lengua aymara, o en la lengua caquinte Camexa Saike, que es lo que significa para ellos este concepto tan amplio y tan profundo como es el buen vivir. Y luego nos vamos a centrar en un caso específico, que es el caso de los axánicas, de la comunidad axánica del río N en la Amazonía peruana. Sin más dilación, vamos a hablar sobre el Sumac Capchay, cómo surge. Es una opción para construir una forma de vida producto de los conflictos derivados del neoliberalismo. Es hijo de las movilizaciones y organizaciones indígenas como respuesta a los modelos nacionales excluyentes, que son una prolongación de las lógicas colonialistas, y derivado también de las propias cosmovisiones indígenas. No debemos olvidar que es un concepto con una absoluta dimensión espiritual. El Sumac Capchay se establece como ordenamiento constitucional en Ecuador en el año 2008 y en Bolivia en el año 2009. En estas constituciones se erige como el principio orientador de todas las leyes posteriores. Algunos principios del Sumac Capchay versus el neoliberalismo podrían ser los relacionados con el biocentrismo frente al antropocentrismo, que nos habla de la coexistencia del hombre con el entorno, el restablecimiento de saberes y prácticas ligadas a la tradición y la aceptación de los derechos inherentes de la naturaleza, siguiendo las leyes naturales de los pueblos ancestrales, siempre desde la lógica de un tiempo circular frente a nuestro tiempo lineal. Hay que entender que en la visión indígena el pasado se funde con el tiempo que viene, y esto lo que supone es evidenciar el principio de que siempre está ahí, el tiempo es un eterno presente, para que podamos entenderlo desde nuestra perspectiva occidental. Otro de los principios del Sumac Capchay es la comunidad frente al individualismo, que es uno de los principios del neoliberalismo. Ellos tienen una frase que es muy significativa, que habla de la alteridad, de la reciprocidad y del valor de la complementariedad, y esta frase es: yo soy porque nosotros somos. El bienestar, la armonía de la persona dependen de la manera en la que la persona participa dentro de la comunidad. Es la comunidad la que construye al individuo y debe hacerlo siempre desde la cooperación y el apoyo mutuo. El ayllu, que es el concepto de comunidad dentro del pueblo quechua, se construye con el aini. El aini puede ser un equivalente a nuestro sistema de trueque, cadena de favores. Es la vía para salir de
neoliberalismo que genera individualismo, antropocentrismo, homogeneización, competitividad, siempre orientado al consumo y al capital, frente a una forma de vida basada en la distribución justa, el equilibrio, el respeto al medio, a la tierra. Otro de los principios que se contrapone con el neoliberalismo es el principio del equilibrio frente a la desmesura. La economía siempre se contempla desde esta perspectiva como algo comunitario y en equilibrio con la naturaleza. El principio de la reciprocidad frente al rendimiento, que implica la obligación ética siempre de dar, recibir y devolver. La deliberación frente a la despolitización, en el que se potencia a la persona, empoderándola a través de su participación en la vida pública de la comunidad. Y el placer creativo frente a la productividad. La estructura social dentro de los pueblos indígenas se articula sobre espacios ritualizados y sagrados en los que siempre prima el sentir. En cuanto a la conquista de la educación propia, vamos a dar algunas pinceladas. Hasta los años 70 del siglo XX, los debates acerca de la educación de los pueblos indígenas estaban marcados por las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Incluso en el siglo XIX, las leyes de las jóvenes repúblicas determinaban el modo en cómo debían ser educados los salvajes para ir asimilándolos a la vida civilizada, por medio de las misiones organizadas por las diferentes órdenes religiosas que utilizaban como armas para destruir las identidades, el avergonzamiento de pertenecer a una identidad étnica, la obligatoriedad de renunciar a su propia lengua para utilizar la lengua de la colonia, o la introducción dentro de su acervo del concepto de patria, que se contrapone al concepto de territorio, y el concepto del temor de Dios. A partir de los años 70 del siglo XX aparece nuevamente este debate dentro de la escena pública y por un lado viene articulado por una escisión que se da dentro del seno de la Iglesia Católica, lo que conocemos como teología de la liberación, y por otro lado esos incipientes movimientos sociales que reivindican las identidades étnicas en torno a la autonomía y el territorio. La cuestión educativa adquiere entonces una gran relevancia, un gran protagonismo y empiezan a instituirse, estamos hablando en concreto de los países de Latinoamérica y países que tienen en su territorio Amazonía, espacios de Amazonía, reservas de Amazonía. Entonces, bueno, dentro de esta cuestión educativa, lo que se empieza a plantear es la importancia de crear programas de educación bilingüe y pluricultural y se empiezan a organizar los primeros congresos nacionales e internacionales indígenas en los que también por primera vez se plantea la importancia de la educación propia, de la urgencia de crear una educación propia para empezar a contrarrestar los efectos del naciente neoliberalismo salvaje. La educación étnica se concreta ya a partir de los años 2000 en la mayoría de los países de Latinoamérica en planes de vida en cada comunidad. Por otro lado, se fortalece o se busca fortalecer la formación pedagógica de los docentes indígenas, creándose organismos dentro de los diferentes ministerios de educación para la formulación, seguimiento y evaluación de todas las políticas en materia de etnoeducación. Pero bueno, si bien es cierto que se respeta, y hoy en día se respeta la lengua y los ritos, salvo excepciones, lo que el Estado busca seguir transmitiendo es una serie de conocimientos, un currículum para hacer a esa población competitiva dentro del mercado, desdeñándose siempre los marcos de interpretación de su mundo. Los objetivos de la educación propia son varios, son muchos en realidad, pero bueno, los podemos centrar en 5 o 6 de ellos, algunos de ellos vinculados a la reexistencia de los valores propios, como una educación que enseña a los jóvenes, a los niños y niñas, a respetar a sus autoridades, a valorar su cultura, a observar las normas de convivencia con la madre tierra y con las personas que lo rodean, desarrollar procesos de formación que permitan fortalecer los principios del Sumak Kapsay y los principios de territorio, autonomía y cultura, reemplazar esa educación oficial por una educación que de algún modo fortalezca la propia identidad de estas naciones originarias y su sentido de pertenencia, establecer una estrategia educativa
que fortalezca los mecanismos de resistencia y lucha por la autonomía y por el control del territorio en un tiempo en el que los intereses foráneos cada vez son más, los usurpadores, como ellos dicen, son cada vez más, y bueno, ya una quinta parte de la Amazonía, por la sobreexplotación, el extractivismo, ya se ha perdido, y eso implica ya no solo el tema de cambio climático que nos afecta a todos, sino los desplazamientos forzados de muchísimas de las poblaciones que viven en las cuencas de los ríos afluentes del Amazonas. Todo esto con un objetivo mayor que está por encima y que es prepararles para poder sobrevivir, asumir los retos de este mundo globalizado. El quehacer indígena tiene unas características que lo diferencian muchísimo de nuestro quehacer pedagógico en Occidente. Dentro de la tradición de las comunidades no existe una institución autónoma que eduque a los niños, niñas y jóvenes como tenemos nosotros. La educación se hace en la cotidianidad y el proceso de enseñanza-aprendizaje va de los abuelos y los padres a los niños. Interviene también los padrinos, el clan, el propio chamán e incluso los ancestros. Es un quehacer pedagógico basado en el reconocimiento y el descubrimiento del entorno que ellos sacralizan, ¿no? La relación con el entorno, cuando hablamos del entorno nos referimos a la selva, al río, los animales, es absolutamente sagrada. Por eso hablábamos al principio que hablar de Sumak Kapsay o de Sumak Kamaña, de Kametsa Tsaike, de buen vivir, que decimos nosotros, y que en realidad esa no es la traducción, sería más bien buena vida. Hablar de estos conceptos es hablar de algo con una gran dimensión espiritual y de conexión con las entidades superiores, los espíritus de la naturaleza, las propias raíces de la tierra. Entonces, claro, ellos cuando se enfrentan o están en contacto con cualquier realidad de la naturaleza, piden respetuosamente permiso para poder usarla. Así el niño, que cuando cuida la chacra, le pide permiso a la tierra para poder sembrarla y para poder extraer el producto, y siempre desde los principios de una agricultura itinerante, para no desgastar, para no agotar la tierra, porque dentro de su cosmovisión, cuando uno maltrata la tierra, no solo está maltratando a la madre, a la gran madre, sino que se generan los grandes cataclismos. Y así, por ejemplo, dentro del pueblo quechua estamos en lo que se conoce como el quinto, sexto sol, que es una de las épocas cataclísmicas en las que, bueno, solamente se podrá salir adelante si el gran Incarri, que es la reencarnación del Inca, viene y salva la tierra, ¿no? De hecho, los pueblos indígenas a Evo Morales lo consideraron en algún momento esa reencarnación del Incarri. Entonces, bueno, el niño pide permiso a la tierra para extraer el producto. Cuando pesca, cuando aprende a pescar, lo mismo. El niño aprende a remar, a hacer las canoas. El niño aprende, el niño, la niña, el joven aprenden a leer al río y al viento. El sentido del cuerpo, nosotros tenemos nuestra educación física, para ellos el cuerpo siempre se hace desde el placer creativo, no hay ningún interés ni deportivo ni competitivo, y es algo que es un templo, para ellos también es un templo, igual que la tierra, y por eso hay que cuidarlo y fortalecerlo. Los espacios que rodean al niño, los objetos de lo cotidiano también están sacralizados, y ahí el chamán tiene un gran papel, porque es el encargado de cuidar del espíritu del niño, interpreta su universo onírico y es el que le conecta con los antepasados, le ayuda a ver en esos sueños el encuentro con los antepasados. Y todo desde un enfoque realmente paidocéntrico. El niño o la niña nunca está relegado, se le acompaña, se le ayuda, se le escucha, se canta, se baila, se juega con él, y en ese compartir cotidiano el niño va aprendiendo a entender el sentido del territorio, de la comunidad, la identidad de grupo, la cosmovisión, entenderse a sí mismo, encontrar su animal totémico, aquello que le vincula fuertemente con su pueblo y con la gran madre tierra, la Pachamama.
Ellos, claro, frente a nuestros modelos occidentales, que son tan opuestos a su planteamiento educativo, hacen una serie de propuestas contrahegemónicas, ¿no? En estos momentos muchas comunidades están desarrollando propuestas articuladas sobre los principios del Sumak Kapsay, estableciendo acciones prácticas basadas en análisis individuales y colectivos sobre el consumismo, los efectos del consumismo, la sobreexplotación, y siempre buscando acciones que equilibren el actuar humano con el bienestar de la naturaleza. Otra de las propuestas es, dentro de este quehacer educativo, pedagógico, es la sobriedad voluntaria, escoger voluntariamente como quehacer pedagógico este no consumo, esta no sobreexplotación a todos los niveles, que se traducen en propuestas económicas que, bueno, dentro de su mundo tienen unas características especiales, pero que podrían asimilarse a nuestras ideas de fondo solidario, de comercio justo, de banca ética. Otra de las propuestas dentro de este propósito pedagógico es la empatía vinculada a la complementariedad y la alteridad. Entonces el espacio educativo para ello se convierte realmente en un espacio social para la construcción siempre de experiencias que tengan un sentido de reexistencia cultural, de creatividad. No se trata de reproducir patrones, sino de, como ellos están en ese eterno presente, de vivir aquellas situaciones o aquellos pensamientos o hacer aquellos análisis que tengan que ver con lo que en este momento tenemos que fortalecer, y aquello que no nos permite avanzar, no es que lo rechacen, pero lo dejan como aparcado. Ellos no desprecian nada que tenga que ver con sus saberes ancestrales, pero en esos análisis que hacen, esa especie de reflexión comunitaria, ellos deciden aquello que hay que alcanzar en el momento presente. Siempre, insisto, desde lo que forma parte de sus 8 horizontes del buen vivir. Para ello han centrado todas sus expectativas en la creación de un currículum absolutamente biocéntrico. Las personas no somos el centro, vivimos inmersos en un complejo sistema de interdependencia que además es sagrado. Voy a hablar de un ejemplo muy concreto, que es el de los ashánicas del río Ene y su ejemplo del buen vivir. Desde hace varios años colaboro con una organización, Kaipacha Inti, es una ONG española, una ONGD española que lleva más de 25 años trabajando en Amazonía peruana. Desde los años de la guerra, del conflicto, de la etapa violenta que dice el pueblo asháninka. Entonces, bueno, voy a centrar un poquito la segunda parte de esta intervención en hablaros de este ejemplo, que yo creo que es un ejemplo muy, muy clarificador de lo que significa dentro de un pueblo originario vertebrar todas sus acciones en el buen vivir. El pueblo asháninka es el pueblo indígena más numeroso de la Amazonía peruana. Está constituido actualmente por unos 97.000 miembros que viven organizados en las cuencas de diferentes afluentes del Amazonas, ¿no? Concretamente, o las comunidades más fuertes o de más número de miembros se encuentran en la cuenca del río Ene, del río Pangoa y del Perené. Yo me voy a centrar específicamente en los del río Ene. Pertenecen a la familia lingüística de los caquintés o los llanesas, y su idioma es el arawak o arahuaco. Durante los años 80-90 del conflicto armado con Sendero Luminoso, que ellos, como he comentado antes, llaman época de violencia, murieron más de 6.000 asháninkas. Fue una de las etnias más conflictivas, más golpeadas dentro del conflicto iniciado por el terrorismo de Sendero Luminoso. Sufrieron desplazamiento forzado, violencia sexual, esclavitud. Cientos de líderes comunales fueron asesinados, perdiéndose con ellos una gran cantidad de instituciones culturales y del acervo cultural del pueblo asháninka.
Sendero Luminoso, que los llamaba despectivamente la masa, y según las comisiones creadas de la verdad, creadas para hacer las investigaciones sobre todas las matanzas y el genocidio que vivió el pueblo asháninka, dicen que muchos de ellos, precisamente por estas condiciones de esclavitud, murieron en los campamentos de Sendero Luminoso de hambre y de enfermedades. Durante el conflicto, los pequeños clanes familiares que constituían de algún modo la base de la organización de este pueblo pasaron a establecerse como comunidades que compartían territorio. Esto supuso por primera vez dentro de la historia del pueblo asháninka el nacimiento de nuevas estructuras como la Asamblea General, el Comité de Autodefensa, creado para la defensa armada contra Sendero Luminoso, y la CARE, que es la central asháninka del río N, que se ha constituido, que después profundizaremos un poquito más, como el instrumento político para defenderse, recuperar los territorios y como representación ante el Estado. A través de las juntas directivas de estas organizaciones consiguieron por fin voz las 18 comunidades del río N. Crearon normas y restricciones acordadas siempre desde métodos asamblearios. El Kamesa Tsaike, los 8 horizontes, hablan en primer lugar de vivir como Asháninka Sanori. Eso significa vivir como auténtica persona, cumpliendo las reglas de conducta no escritas, pero vividas por los ancestros, reglas que precisamente por estar dictadas por los ancestros no caducan. Estas reglas hablan del saber comportarse, saber invitar, saber recibir y saber dar. Otro de los horizontes, de los principios, es vivir comiendo lo que saben, alimentarse siempre en virtud de los conocimientos y los saberes ancestrales, vivir tranquilos y seguros en el territorio de siempre, al que se concibe, como hemos visto, como una entidad viva de la que forman parte, siempre en resistencia contra los intereses de los usurpadores. Vivir en paz sin sufrir por el terrorismo es otro de los principios. Vivir mejor produciendo para comprar lo que se necesita, cuidando las chacras y los bosques como hicieron los ancestros, sin sobreexplotar, sin destruir, amando a la madre tierra, frente al pensamiento crematístico ya no solo de las transnacionales sino también de los colonos. Vivir sanos con sus conocimientos y bien atendidos en la posta de salud. Las postas de salud son pequeños centros de salud distribuidos por el territorio. Tienen muy poca atención, habitualmente no hay médicos, puede haber un auxiliar clínico, pero bueno, ellos no desestiman la presencia de esos centros de salud. Lo que sí buscan es un respeto entre sus propias prácticas ancestrales de sanación y la medicina tradicional occidental. Otro principio importante es vivir con una educación que les mejore y les dé poder como asháninkas, una educación que les ayude a ser buena asháninka, y vivir con una organización que les escucha y defiende sus derechos. ¿Cómo se han organizado los asháninkas del río N? Pues a través de la CARE, concretamente. La CARE es esta organización política indígena que representa a las comunidades del río N y que se encarga de planificar, desarrollar y dar sentido a las acciones desde la legitimidad de la agenda, que es el Kamesa Tsaike. Y desde esta agenda se señalan los fines que todos los asháninkas del río N, tras un proceso de consulta en las comunidades, han considerado dignos de alcanzar. Absolutamente todo se lleva siempre a las asambleas comunales. Los medios que utiliza la CARE son el acompañamiento y orientación a las familias de las comunidades para lograr sus aspiraciones de una vida plena a través de la incidencia política y protegiendo las fortalezas y desactivando aquellas amenazas desde un triple escenario. Por un lado, el contexto global en el que la Amazonía ha dejado de ser un territorio periférico para focalizarse como la encrucijada de múltiples intereses. Desde una panorámica nacional y local, donde el Estado, pese a reconocer los derechos de los pueblos indígenas, los sigue obstaculizando, y luego desde el escenario de las propias comunidades. ¿Cómo se organiza? Promoviendo la reflexión responsable. Ellos también tienen una frase en arawak que yo no puedo decir porque es realmente compleja de pronunciar, pero que la traducción viene a ser algo parecido a: si no lo sabemos pensar, no lo podremos hacer.
Otro modo es planificando acciones realistas que les permitan acercarse a esos 8 horizontes del buen vivir, con una estrategia basada en principios como la solidaridad asánica, la equidad o el bien común. Dentro de las estrategias de la CARE podemos hablar de metas, de rutas metodológicas y de ejes. Las metas son promover este proceso a lo largo del tiempo. Es un problema dentro del pueblo asánica y de muchos pueblos originarios hacer una planificación a largo plazo porque, como hemos dicho, ellos viven en ese eterno presente desde su visión circular del tiempo. Entonces, esas planificaciones son altamente complejas. Por eso, para ellos, una meta y un gran reto es conseguir que cualquier proyecto, cualquier propuesta pueda hacerse en un plazo, a medio plazo al menos, ya que a largo plazo es imposible, a medio plazo al menos. Luego incorporar a las jóvenes y a los jóvenes y a las mujeres en la toma de decisiones. Son pueblos patriarcales en el que la mujer, pese a tener un gran papel dentro del campo de la medicina natural, sigue teniendo el rol asignado de ama de casa y de cría de los hijos. Otra de las metas es combinar los métodos culturalmente adecuados de diálogo, consulta y discusión, no solo en los hogares, sino también en las chacras y en las asambleas. Las rutas metodológicas que ellos han establecido son dos. Concretamente, una es la consulta a las comunidades sobre gobernanza comunal, por eso se reúnen una vez al mes, aparte de las asambleas que se hacen localmente casi todos los días. La CARE se reúne mensualmente con toda la comunidad para ver un poco cuáles son los objetivos, los planteamientos que ellos quieren alcanzar en ese tiempo. Y luego, otra de las rutas muy ambiciosa ha sido la creación de un curso de política indígena para jóvenes indígenas que bueno, su duración es de 6 meses y la idea es apoyar en la formación de líderes, en el fortalecimiento y empoderamiento de estos jóvenes como líderes para ser en el futuro representantes de las comunidades a nivel estatal e internacional. Los ejes centrales de discusión y toma de decisiones para el diseño de cualquier estrategia son 6. Son el territorio, la salud, la educación, la economía, la seguridad y la mujer. Y las estrategias siempre se diseñan a partir de preguntas que se llevan a las asambleas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del eje de la educación, se plantea en el hogar, en la chacra, en la asamblea, preguntas sencillas como: después de los estudios, ¿deberían los jóvenes regresar a la comunidad y aportar sus conocimientos? Esto para ellos puede suponer un momento dilemas reales, porque, claro, si esos jóvenes se forman fuera de la comunidad, el objetivo es que vuelva, pero muchas veces esos jóvenes ya vienen contaminados y la comunidad no los ve tanto como un potencial, sino como un posible peligro para el mantenimiento de sus saberes ancestrales. A partir de ahí, pues preguntas también del tipo: ¿esos jóvenes, si vuelven a la comunidad, deben ser responsables de la comunidad o solo pueden ser responsables de la comunidad y tener voz y voto dentro de esa comunidad los jóvenes asánicas que chambean, que es el modo en el que ellos hablan de los jóvenes que están trabajando en el territorio, en la pesca, en la caza, en la chacra? Otra pregunta que se plantea y que para nosotros puede ser muy sencilla, pero que para ellos también es un gran dilema porque rompe esas estructuras suyas, esos saberes, esos principios culturales, es si debe la chica, una vez concluye sus estudios, seguir avanzando. Una vez concluye sus estudios en secundaria, ¿puede esa chica ir a la universidad, aunque sea un talento? ¿Cómo ve la comunidad en la escuela? Muchas personas mayores de la comunidad no consideran la importancia de la educación, de la escuela, sí de su educación propia, pero no de la educación. Pero claro, tenemos que entender que el único modo de sobrevivir al impacto de la globalización es una educación que sea integradora de nuestra educación occidental y de su educación. Como algunos de ellos dicen, hay que conocer al enemigo, las armas del enemigo, y el único modo de conocerlo es conocer cuáles son nuestros
valores, nuestros principios, cómo organizamos nuestra economía, cómo se sostiene nuestro modelo crematístico. ¿Qué cosas deberían enseñarse entonces en la escuela? Si se debería al niño enseñarle exclusivamente a ser Asaninka Sanori, un buen Asaninka Sanori, o esa doble identidad. Como desafíos, son muchos los desafíos que tienen. Seguir escuchando, consultar a los jefes de las comunidades, a las familias, a los jóvenes, a las mujeres, a los profesionales que vienen de fuera, ganar credibilidad y eficacia, incidiendo sobre los poderes públicos y privados, presentando agendas políticas, tejiendo redes de aliados, porque muchas veces el propio Estado en Perú minusvalora o incluso desprecia las propuestas por considerarlas que no están adaptadas a los tiempos, que son anacrónicas, que no están dentro de este modelo capitalista. Entonces, bueno, pues se consideran a los asánicas un pueblo inculto. Muchas personas, muchas organizaciones, muchas instituciones dentro del propio Perú consideran a los pueblos indígenas gente analfabeta, gente ignorante, gente sin cultura y sin intereses por prosperar. Entonces ellos, a través de su agenda política, el Kametsatsaike, que están intentando demostrar que eso no es cierto. Luego, otro de los desafíos es ejercer derechos y ciudadanía en los diferentes ejes, hablaremos ahora un poquito de ellos, así como asegurar una evaluación y un rendimiento de cuentas, también el Estado, las organizaciones, dentro de sus modos, basado al tener ellos una organización económica basada en el trueque, en esos lazos de solidaridad, de complementariedad, en el AINI, no están preparados para dar cuentas, rendir cuentas económicas de muchas de las subvenciones que reciben. Entonces eso también se constituye como uno de los desafíos. Y luego fortalecer la autonomía para una buena gobernanza, potenciando la palabra de la comunidad como marco de negociación con el Estado. Los ejes sobre los que están desarrollando la estrategia para impulsar los derechos del pueblo asánica son la educación, incidiendo para que el Ministerio construya un currículum pertinente, viable y de calidad con las comunidades, para elaborar materiales educativos adecuados al bien común, desde esos principios de la educación intercultural de calidad que permita que adquieran nuevas habilidades y destrezas para poder consolidar su posición política y social dentro de la sociedad peruana. No hay que olvidar que los niños, niñas y los jóvenes asánicas de la cuenca del Ene llevan desde hace muchos años obteniendo los peores resultados dentro de los programas de evaluación de logros en aprendizaje en el Perú. Entonces, bueno, esa importancia de adaptar el currículum para la realidad asánica. La estrategia pasa por la elaboración de un currículum educativo intercultural, por contar con docentes competentes, materiales educativos interculturales, que sean una síntesis. Por ejemplo, ellos la aritmética la aprenden con su sistema indígena. Entonces, claro, es muy difícil cuando llega un profesor que no es bilingüe, que no es asánica, explicarles a ellos esa aritmética. En la mayoría de las universidades, salvo universidades indígenas como la Universidad de Atalaya, en la mayoría de las universidades, en los títulos de educación, no se da esa formación intercultural, digamos, para poder trabajar el currículum desde el propio pensamiento asánica. También es muy importante el compromiso de los padres de familia y la creación de proyectos educativos locales. Los cuellos de botella, como dicen ellos, que dificultan la educación en estas comunidades del río Ene son, en primer lugar, la desnutrición infantil crónica, el abandono escolar, infraestructuras defectuosas, ausencia de materiales, como estamos diciendo, pedagógicos adaptados, y luego un tema muy importante que es la falta de supervisión y monitoreo de los maestros, muchos de ellos que han sido denunciados por usurpar funciones dentro de la comunidad,
por faltar injustificadamente durante semanas y meses a las clases e incluso por el abuso sexual a sus alumnas, algunas de sus alumnas. Como acciones concretas, la CARE en el 2015 y en el 2017 firmó un convenio con la Dirección General de Educación de Junín, que Junín es un equivalente, el departamento de Junín, pues a nuestras comunidades autónomas, para la creación de un equipo interdisciplinar que integrara a maestros bilingües comprometidos y a miembros de la CARE. Se ha creado también un programa social, Caliwarma, para la lucha contra la desnutrición infantil crónica y ese sistema de vigilancia y monitoreo para la supervisión del trabajo de los docentes. En relación con la salud, otro de los ejes, se incide para transformar la atención de salud mediante un modelo intercultural, que es algo altamente complejo. Un pequeño ejemplo que es muy significativo: las mujeres cuando van a tener sus hijos no van a las postas, no van a los hospitales, porque ellas el modo que tienen de tener a sus hijos es en cuclillas, entonces que las tumben en camas pues es una cosa que les hace sufrir mucho, que les genera muchísimo estrés. Entonces, pues en las postas se han creado pequeños espacios para que haya una cama con toda la asistencia sanitaria de nuestra medicina tradicional occidental, pero en otro espacio ellas tienen una zona en tierra con una barra para poder sostenerse y tener sus hijos como lo han hecho toda su vida, ¿no? En cuclillas. Dentro de la economía, del eje de la economía, el desafío mayor es fortalecer la economía familiar y comunal a través de prácticas agroproductivas sostenibles, el manejo de los recursos naturales y la zonificación del territorio. La economía o la actividad económica asánica tradicionalmente se ha sostenido sobre la pesca, la caza, la recolección de frutos silvestres y de plantas y el cultivo a pequeñísima escala de la yuca, siempre desde los principios de la agricultura itinerante. Este modo de vida se ha hecho insostenible por la deforestación indiscriminada de los madereros y los colonos, los colonos que, como hablaremos posteriormente, son uno de los elementos ahora mismo que más preocupa a los pueblos originarios de toda la Amazonía, no solo de la Amazonía peruana. Toda esta deforestación ha supuesto pérdida de caza. La producción de pasta básica por el narcotráfico ha contaminado muchos los ríos con la pérdida de peces. Y ha habido por otro lado un crecimiento de población de la comunidad asánica. Al haber menos recursos y más población, se han incrementado notablemente las cifras de desnutrición crónica, sobre todo en la población infantil. Las comunidades durante más de 30 años solo han podido ingresar dinero con la venta de madera, potenciando ellos mismos la propia destrucción del territorio. La CARE, para no ser demasiado intrusiva, lo que ha hecho es asesoramiento a las comunidades en su negociación con las empresas madereras, pero su objetivo es reorientar la actividad económica de las comunidades hacia fuentes de ingreso no extractivistas y sostenibles. En esta línea se creó en el 2010 Kemito N, que es la Asociación de Productores Asánicas de Café y Cacao del río N. Esta organización pasó de 42 socios en sus orígenes a constituirse como una cooperativa actualmente con más de 250 socios que tienen certificación orgánica y de comercio justo y que están exportando sus productos a la Europa comunitaria, a Rusia y a Australia. El aislamiento de la cuenca del N limita el fomento de los proyectos por los costes del transporte fluvial, la imposibilidad de comunicarse con los socios debido a este motivo, también la imposibilidad de que haya un desplazamiento del personal técnico para asesorar y la inexistencia en muchísimas zonas del territorio de señal de telefonía. En el año 2014, Ruth Buendía, lideresa asánica y presidenta entonces de la CARE, recibió el premio Goldman como co-creadora de Kemito N.
todos los que forman parte de Verde saben perfectamente que el Goldman es el equivalente a los premios Nobel de Medio Ambiente y se da siempre a las personas que luchan contra la deforestación y que hacen una lucha profunda por la defensa del medio ambiente. En el caso de Ruth Buendía, fue por esta propuesta de cooperativa de cacao y café, que es una propuesta preciosa porque, bueno, los colonos están continuamente haciendo quemas del territorio original y devastando todas las zonas porque para hacer sus cultivos de yuca o de plátano o incluso de cacao y café, pero explotan tanto la tierra que la agotan y solamente duran esos cultivos 1 año, 2 años, 3 a lo sumo. Al cabo de ese tiempo van a otra zona y la queman. El pueblo asaninca del río Ene solamente se hace cargo de media hectárea. Cada persona, cada familia se hace cargo exclusivamente de media hectárea. En esa media hectárea tenemos árboles de cacao que tienen más de 50 años y que se están cuidando desde entonces y que son los que se explotan siempre con prácticas biosostenibles. Entonces, bueno, el cacao que extraen es uno de los mejores, dicen que es el cacao mejor del mundo, el más puro, el más perfecto, pero es un cacao natural de la zona, original de la zona. Entonces, bueno, ella obtuvo ese premio Goldman precisamente por el cultivo de este cacao, por preservar esos bosques de árboles de cacao que tienen más de 50 años y por su lucha histórica contra las amenazas al territorio de la Reserva Comunal Asánica. En primer lugar, contra el terrorismo de Sendero durante los años de la etapa de violencia. Y tras esta etapa de violencia, la lucha contra el Estado, que quería hacer 2 centrales hidroeléctricas, y posteriormente contra la tala ilegal, el narcotráfico, los corpúsculos de Sendero Luminoso y las invasiones de los colonos. Otro de los desafíos es asegurar el territorio. La defensa del territorio la están haciendo desde los tribunales y las direcciones generales de agricultura, y sus armas políticas son la propia Constitución del Estado, el Convenio 169, peritajes antropológicos y los GPS, por citar algunos de los ejemplos. También otro de los desafíos es el fortalecimiento de las autodefensas frente a estos últimos remanentes de Sendero Luminoso, a los intereses de los traficantes de tierras, el narcotráfico, las empresas transnacionales de madera y las invasiones de los comuneros o colonos, que son esos campesinos empobrecidos de las zonas andinas, de las regiones andinas, que están invadiendo, por eso se conocen como invasiones, los modos de producción de estos colonos. Ya llegamos finalmente a hablar de una serie de conclusiones. El bien común es el principio de gobierno que al mismo tiempo es fin y síntesis del buen vivir. El buen vivir puede ser un puente sólido entre las comunidades y los estados y sus instituciones para la construcción de una ciudadanía de doble pertenencia como pueblo indígena y como ciudadanos del Estado. El buen vivir y la educación propia deben guiar también la toma de decisiones de los pueblos originarios para decidir de algún modo qué conservar, qué debe ser protegido, qué deben transformar, siempre dentro de sus posibilidades y responsabilidades. El buen vivir y la educación propia pueden ser un instrumento definitivo para superar el pasado de invisibilidad, indiferencia, marginación, hostilidad y un presente de buenas intenciones, con ciertos avances legales para la inclusión, de superación de ciertos mitos románticos en torno a la figura del indígena, que finalmente lo que hacen también es disfrazar diríamos que discursos desarrollistas, economicistas y ambientalistas. Y para finalizar, el plan del buen gobierno indígena entraña hacer con, entre comillas, y desde, entre comillas, las comunidades, no sobre, entre comillas, pues esto supone, como ha sido hasta el presente, instrumentalizarlas. Pues muchísimas gracias.